el modelo de la oración. Fíjense que la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Usted no puede hablar con alguien que es un extraño. Lo primero que tiene que hacer es conocer bien a esa persona para entablar una relación con ella. Por eso es que hay cristianos que me dicen: pastor, yo no puedo orar. Primero, porque usted no tiene una relación con Dios. O sea, no se conocen. Dios lo conoce a usted, mas usted no conoce a Dios. ¿Sabían eso ustedes? Entonces, con un extraño no se puede entablar una relación de confianza. Quizás se puede entablar una relación de amistad para hacer compañerismo, pero no se puede hablar en términos de confianza con un extraño. Dígame, ¿cómo usted se va a acercar a alguien y usted le va a decir: le quiero contar los problemas que yo tengo en el matrimonio, si apenas lo conoció hoy? ¿Verdad que no lo va a hacer? Entonces, fíjense que en la oración aprendemos que las personas que primero entablan una relación con Dios es porque empezaron a hablar con Dios de una manera en la cual aprendieron a conocer a Dios y a conocer su presencia. Vamos a ver. Dice la Biblia que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos cómo también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Dice otra versión: enséñanos. Queremos aprender a orar, porque ellos sentían la necesidad de aprender a conocer a Dios. Entonces, para conocer a Dios hay que hablar con Dios. Y a medida que usted habla con Dios, usted aprende a conocer a Dios y a su voluntad. Hay gente que dice: pastor, ¿cómo yo puedo escuchar cuando Dios me habla? Porque por ahí oí un predicador que dice, como decía el evangelista allí, Ávila, y yo estaba orando y a los tantos días me habló Dios. Un momento. Él tenía una relación con Dios en la cual Dios le hablaba hasta audiblemente. ¿Puede Dios hablarle audiblemente a un hombre? Hermanos, la gente dice: sí lo puede hacer. Pero Dios no solamente se puede comunicar con alguien audiblemente, porque Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, tú aprendes a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios te habla? Bueno, cuando a mí me habla Dios, hermanos, yo rápido siento un fuerte pensamiento que llega a mi vida. Esa es la manera de Dios comunicarse conmigo. Un día estoy en un lugar y veo un joven que está en la parte de al lado. Y me voy yo para ver al joven. Sentí un fuerte pensamiento que me dijo: él dijo, este es el último día que vengo a la iglesia. Y aquel fuerte pensamiento, como Dios, yo sé cómo Dios se comunica conmigo. Me voy y le digo: tú dijiste. Hay que tener primero, hermanos, la seriedad de lo que estamos diciendo. Uno, hay que tener la seguridad que Dios, el que nos ha hablado, porque vamos a quedar mentirosos. Entonces, hay que tener la seriedad de lo que estamos hablando. Yo me voy y le digo: tú dijiste, es la última vez que vengo a la iglesia. Porque no tiene motivo ni sentido que yo venga. Aquel muchacho se soltó a llorar y pegó gritos y dijo: lo dije.
Cuando Dios confirma lo que Él te dijo, son maneras de Dios enseñarte que se comunica contigo. Y no es una emoción, no es un pensamiento humano, es la voz de Dios hablándonos. Amén. Por eso los discípulos sentían la necesidad de aprender a desarrollar su comunión con Dios. Enséñanos a orar. Escuchen los que están empezando. Tú puedes acercarte a tu pastor y decirle: pastor, enséñeme cómo yo puedo aprender a orar. Porque todos los que me miran por las redes sociales no me van a dejar mentirosos. En algún momento de necesidad, de problema, de situación que has vivido en tu vida, le has pedido a Dios que te ayude. Quizás en un hospital mirando a tu familia, a tu mamá doblegada, y tú no conoces a Dios, pero te has oído decir que Dios es un Dios que ayuda a los seres humanos, y le has pedido a Dios allí diciéndole: ayuda a mi mamá, Dios, en algún momento. Pero no lo conoce a Dios. No es como el que tiene una confianza con alguien, accesiblemente puede ir a buscar un favor de esa persona. Fíjense algo bien importante. ¿Por qué los discípulos tenían que ser enseñados para poder desarrollar el carácter, el modelo de la oración? Jesús les dijo, número 1, cuando oréis, o sea, cuando platiquéis con Dios, oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primer parte del modelo de la oración es, número 1, exaltar la grandeza de Dios. Ese es el modelo de la oración. Uno no puede ir, hermano, directo a pedir: pastor, pero yo tengo confianza con Dios. Sí, pero cuando se va a establecer los principios de la oración, lo primero es en la oración exaltar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está arriba. Y eso quiere decir que domina sobre todos nosotros. Entonces, si yo reconozco: santificado sea tu nombre, es una forma, un formato de demostrarle a Dios que estoy adorando su presencia. Por eso es que cuando se va a orar, número 1, es exaltar a Dios y su santidad. Así que usted nunca llegue: padre, yo le dije a ustedes que empecé, que hay quienes en la iglesia, porque no saben orar, son una metralleta enloquecida. Empiezan a orar y quemaron el cartucho de un momento rápido. Y ya después no tienen oración. Entonces, lo primero es que solamente en exaltar a Dios y su nombre y su grandeza y su santidad, te puedes tirar no sé cuántos minutos. Porque si a tu hijo le dice: ay, mi niño tan bello, mi niño tan hermoso, mi niño tan bonito, ay, mi rey, no hayas tú que decirle a tu hijo. No te pueden salir esas palabras para exaltar a Dios lo más que tú puedas. Mi rey, mi Señor, el Dios de mi vida, el Dios tan bello, tan hermoso, tan santo, tan bonito, Dios que sin ti no vivo, tú eres mi vida. Ese es el formato de la oración modelo. Exaltar la santidad de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Así empieza la oración modelo. Aleluya. ¿Están aquí los hermanos? Número 2, la oración en el paso segundo es pedirle a Dios que haga su voluntad en mi vida. Y esa es la parte en la que nosotros como seres humanos no entendemos ni hemos entendido, que la voluntad de Dios en la oración
debe de ir por encima de caprichos personales. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Señor, estoy pasando este momento de enfermedad. El médico me ha dicho que posiblemente me voy a morir, Señor. Y que la enfermedad es crónica porque hace años que la padezco. Pero sobre todo, yo quiero que se haga tu voluntad. Si tu voluntad es no sanarme, entonces dame fuerzas para poder vivir con ella. Yo le he dicho a Dios eso. Y no me da pena ni decírselo. Porque si tu voluntad es como Pablo, que oraba y le decía: Señor, quita este aguijón de mí. Pero al final descubre Pablo y dice: bástate, Pablo, porque mi gracia, o sea, mi favor, se perfecciona en la debilidad. Porque cuando sos débil, entonces sos fuerte. Porque depende más de mí que cuando te sientes terriblemente invencible. Es cuando más lejos estamos de Dios. ¿Se da cuenta usted por qué hay momentos en la vida en que Dios a nosotros nos tiene, hermanos, con un aguijón? Porque con el aguijón, yo siempre he dicho que el buey con el aguijón tira mejor surco. Quítele el aguijón al buey cuando va arando, le va a tirar torcido. Pero con el aguijón andamos derecho. Porque uno dice: ¿y qué tal me muero? Mejor le doy fiel por la de agua. Mejor me afirmo, porque mejor en la oración modelo yo he dicho que no te va a dar Dios lo que tú quieres, te va a dar Dios lo que tú necesitas. Eso. Una mujer decía: Señor, a mí me enseñaron a orar por un príncipe azul. Negro se lo dieron. O quedas azul, pero hasta azulón se ve negro. Porque la oración modelo, estamos estudiando la oración modelo, la voluntad de Dios va sobre todo capricho personal humano. El que está pidiendo a Dios que Dios lo use, Dios lo va a mandar a mover una banca, lo va a mandar Dios a agarrar una escoba, lo va a mandar Dios a que prepare las aguas a la iglesia, lo va a mandar Dios, hermanos, porque está pidiendo un ministerio. Y la voluntad de Dios primero es atracarle el capricho malvado y perverso que ese cristiano todavía tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Veamos qué dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Hay poder en Jesús. Dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. En Dios hay confianza. Cuando hemos desarrollado el carácter de la oración, podemos ir con franqueo, hablar con Él. Eso está como que el rey a usted le dé el pase para ir a hablar con Él hasta su trono, y usted tenga que esperar un guardia como un intermediario. Así hay muchos cristianos ahora, como los catochos. Cristo vive. Vayan a díganle al hermano Octavio que vaya a hablar con el hermano pastor allá, porque necesito. Pero el que tiene la confianza y el que tiene la seguridad que no va a ser rechazado, se va él directo a hablar. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué usted le está pidiendo a Dios?
¿Está pidiendo conforme a su voluntad? Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Le está pidiendo usted a Dios de acuerdo a la oración modelo su voluntad? Porque el pasaje dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y aceptar la voluntad de Dios es aceptar pasar hasta por el valle de lágrimas. Hay gente que me dice: pastor, yo no salgo de una y caigo en otra. Acabo de salir de un laberinto, no hombre, y un montón de puyas he caído. Pastor, no salgo de una cuando caigo a otra. La voluntad de Dios es purgarte todo lo malo que tú tienes. Y hasta que estemos, como dicen, cerita, entonces Dios va a decir: ya estuvo. Aleluya. Porque dice la Biblia que si pedimos algo conforme a su voluntad, indiscutiblemente Dios nos oye. Yo por eso cuando oro le digo: Señor, yo te lo pido como yo pienso, pero tú sabes que al final tu palabra dice que es conforme a tu voluntad. Por ahí había una oración que hacían los del G12, una doctrina de error que muchos de ustedes no conocieron, pero hay unos que están por las redes sociales que sí la conocieron. Esa oración del G12 decía: pide la mujer que te vas a casar, descríbela como tú la quieres. Ojos arcos, alta, a las chaparras no las pedían, pelo amarillo, que me dé una mujer de habla inglesa. Y ese fue el formato que le enseñaron herejías a muchos del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Por eso muchos se quedaron cholos. Quiere decir, sin mujer, pues. Ahí andan todavía en el mundo y andan, hermanos, sin mujer, porque les metieron un espíritu de error. Ustedes saben que un hombre que pide una esposa, lo primero que dice: Señor, que tu voluntad sea la esposa que tú me vas a dar. Y cuando yo le pida agua, no solo me dé a mí, sino le dé también a los camellos que andan conmigo. Y me voy a dar cuenta que esa es tu voluntad. Sí, porque hay hermanos que nunca andan solos, siempre andan con 4 o 5. Que también los llene a ellos. Y ahí me voy a dar cuenta que es tu voluntad. Y que tu voluntad, Padre, sea que esa mujer sea una buena hija. Aleluya. Que yo vea esas características, que se preocupa por mamá y por papá. Yo estoy seguro que así se va a preocupar por mi madre y también por mí. Hermanos, en la oración modelo, siempre la voluntad de Dios va a ir sobre todo concepto humano. ¿Están aquí los hermanos? Santiago capítulo 4 es un pasaje muy conocido. Ese pasaje es muy conocido. Se lo conocen bien los cristianos. Como ir a la heladería. Ya saben que van a pedir capuchino. Dice el capítulo 4 de la carta, de Santiago. Amén. Y versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se da cuenta? Que la oración no es presunción, no es lujos. No, la oración es una necesidad. La oración es un recurso de ayuda para hablar con Dios en nuestra necesidad. No podemos pedir para ser altaneros. No podemos pedir, hermanos que me miran por las redes sociales, para ser persona de orgullo, vanidosa. Porque hay gente que presume, hermanos. Un hermano dice: uy, yo no me puedo montar en ese caballo.
tiene que ser por lo menos un Land Rover. Y no ajusta ni a pagar un Hyundai, porque tiene un corazón vanidoso. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, porque la oración, en vez de ser accesible, es truncada, no llega, no pasa hasta la presencia de Dios, porque pediste mal con condiciones equivocadas. No hay respuesta. Por eso nunca salimos de Sopia Kerke. Ahí andamos igual. Yo he dicho que no es que Dios no nos bendice, Dios nos bendice. El problema es que muchos de nosotros ganamos 80 y gastamos 90 diarios. O sea que el déficit nos pasamos. Y siempre estamos a caballo. Cuando la muchacha le dice: lléveme a tomar un helado, él dice: es que no me han pagado. Cuando la esposa le dice: hijo, llévame al mall a comprarme un regalito, y él le dice: se le olvidó al patrón darme el cheque. Gana 80 y se gasta 90. O sea que en vez de que quede algún ahorro, el déficit se pasa. Anda arriba siempre como en las alturas. Pero miren qué dice la Biblia. Porque dice: pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ustedes saben que Dios no le va a cumplir caprichos vanidosos a nadie. No. Dios te va a dar lo que tú necesitas. La oración no es para presumir. La oración es para la necesidad que yo estoy pasando. Yo decía en la reflexión de esta tarde que qué bonito es ir a hablar con Dios antes de hablar con el hombre. Pero nosotros primero nos vamos al hombre y después nos vamos a Dios. Después que venimos del hombre todos avergonzados, venimos a llorarle al Señor. Yo siempre he aprendido que yo voy a Dios primero. Y sabe Dios que me tiro de rodillas delante de Dios. Y Él me ha suplido mis necesidades. Un hermano, dicen que le dijo otro: yo quiero ir a pintarle una parte de la casa del pastor adentro. Y el otro hermano que andaba a la parte de él, que era bien consagrado a Dios, le dijo: no, el pastor no necesita, tiene dinero. ¿Y saben qué pasó? El hermano no fue a pintar mi cuarto que necesitaba pintar. No fue porque el otro yo tenía dinero. Entonces, analicen en esta parte. La voluntad de Dios va siempre sobre todo lo que yo pienso que es correcto. ¿Sabían ustedes eso? Porque muchas veces uno en su humanidad dice: no, yo lo necesito, yo estoy urgido. Pero deberíamos de hacer una prioridad seria en la oración. ¿Saben cuándo? Para pensar realmente qué es lo que necesitamos como primordialmente necesario, elemental. ¿Lo estamos necesitando o solamente es un capricho? Si es un capricho, Señor, no lo necesito. Dame lo que yo necesito. Gloria a Dios. Por eso aquí hay hermanos que cuando el pastor no podemos nosotros tener niños, yo les regalo uno que tengo en la casa. Les van a ir caro. No me churrasco. Miren, hermanos, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios siempre va a estar basada en hacer su voluntad antes que lo que yo pienso que es correcto. Jesús, antes de tomar decisiones en la vida, pasaba la noche orando. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Gloria a Dios, Jesús.
versículo 12. Estamos estudiando la palabra para los que nos siguen por las redes sociales. Es un estudio de la oración modelo. Estamos estudiando el Padre Nuestro. Amén. Dice el verso 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar. ¿A qué fue Jesús? Dígale a su hermano, aprendí a orar, cabezón. Dígale, no se va a enojar. Como quiera que yo estoy viendo la cara, dice, no. Dice la Biblia, en aquellos días Él fue al monte a orar, a hablar con Dios, con su papá, con su padre. Los Jesús solo dicen que Él no tenía padre. Los Jesús solo se contradicen así solos. Lo que llama Jesús solo. Y dice, y pasó la noche orando. No dice así mismo. A Dios. Por ejemplo, los Jesús solo, vea, hermano. Porque ellos quieren quitar de la Biblia la Trinidad. Y siempre la Trinidad los enfrenta. No dice que pasó la noche orando a sí mismo. Jesús no era ventríloco. Él oraba a Dios el Padre. A Dios el Padre oraba. Esa es la oración modelo. Cuando nos enseñaron a nosotros a pedir en el nombre de Jesús al Padre. Hay gente, yo veo que cuando oramos no mentamos a Jesús en la oración. ¿Ustedes sabían que no podemos destruirlo? Hay quienes oran aquí como quizás los testigos de Jehová, no sé si oran esa gente, pero solo empiezan a orar y a orar y a orar. Pero ¿a dónde está Jesús dentro de la oración? El sujeto más importante dentro de la oración se llama Jesucristo. Por eso dice aquella noche, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Y cuando era de día, o sea que pasó toda la noche orando. Jesús acostumbraba a orar de noche. Por eso yo hay veces, lo digo con mucha humildad, me gusta orar de noche. Me aparto, me voy a un lugar aparte a orar en mi casa y ahí paso la noche orando. Porque ahí está la clave del éxito de un cristiano. ¿Cómo yo puedo saber si un cristiano ora? Solo miren la cara de papaya, de pipián, hasta rosadito, hasta los ojos le van a resaltar de la gordura. Pero el cristiano de oración, hasta los ojos metidos se le miran al cristiano que ora de noche en vigilia. Vaya a ver la cara que tienen estos hermanos. Si hasta se les salen los mables. ¿Y qué dice la Biblia? Que para tomar una decisión en la voluntad de Dios, tenemos que orar a Dios lo suficiente. Un hermano pastor me dijo, yo estoy orando por una petición importante que yo tengo. Y es que a alguien lo influenció. Y a los días se lo llevó a vagar, no sé a dónde. Ellos piensan que así es. No. Yo no me muevo porque otro toma decisiones. No. Yo me muevo en la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no aprueba lo que voy a hacer, yo aprendo, he entendido que Dios no me está aprobando lo que estoy haciendo. Veamos qué sigue diciendo. ¿Cuál es la decisión bien importante que el Señor iba a tomar? Miren. Dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a quienes, a los 12 o a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjense que había una gran multitud. Acuérdense que Cristo ya los había llamado, pero se juntaba una gran multitud con él. Entonces selectivamente, cuando bajó de la oración, los llamó por nombre. Pastor, si él los escogió en su voluntad, ¿por qué estaba Judas allí? Porque los Judas son necesarios. Yo a veces quisiera que los Judas se fueran, pero los Judas tienen que estar allí.
Porque los Judas nos ayudan a nosotros para mantenernos más en la vanguardia de oración. Son buenos, son necesarios los Judas ahí. Imagínense que Judas no era cualquier elemento. Judas es que andaba el dinero. Por eso es que Judas, cada vez que había oportunidad, sacaba su poquito. Era ladrillo. Y ladrillo seco decía un señor allá, porque sí tragaba agua. Entonces, algo que aprendemos nosotros en esta lección es que para tomar una decisión en la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que orar lo suficiente. Hasta las suegras deben de aprender a orar para que le dé buenos yernos. Porque yo solamente les tiro a las suegras. Ahora las suegras que oren por buenos yernos. No es de que le aparezca un Judas en medio de la familia. Porque ahora toda la carga se la dejan al hombre. No, que ore por una buena mujer y por una buena suegra. Ahora que la suegra ore por un buen yerno. Gloria al Señor. Amén. Una señora me dijo el otro día, ya que estábamos comiendo con una familia, me dijo, mire pastor, yo oré por un buen yerno. La felicito. ¿Usted oró por un buen yerno? Sí. Mire ese gran hombre de Dios que Dios nos dio. Escuchó la oración del Señor. Qué bueno. Hay suegras que toda la carga le dejan al novio. Que él ore por una buena mujer y por una buena suegra. Pero le deben echar la mano en la oración entre los dos más fácil. La suegra también ore por un buen yerno. Pero entonces, para tomar una decisión y llamar a los 12, pasó la noche orando. Jesús buscaba la voluntad de Dios siempre en la oración. Lucas capítulo 23. Óigame, esta lección no se la voy a dar ahora completa. Ustedes agarren una parte nada más. Capítulo 22, hermana Lupita, perdónenme. Y versículo 42 del Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Jesús oraba siempre por la voluntad del Padre Celestial sobre su vida. Cuando la voluntad de Dios es establecida, yo siempre he dicho y quiero que me entiendan en esta prédica o en esta enseñanza, que muchas veces nosotros decimos, hermano, la voluntad de Dios no hay obstáculos. Mentira, ¿quién te ha dicho eso? Cuando la voluntad de Dios está en el momento de su voluntad, van a haber obstáculos. Así que usted no me venga diciendo, no, pastor, es que el hermano tuvo obstáculos porque no esperó en la voluntad de Dios. Mentira, la voluntad de Dios está también marcada con obstáculos. Pero hay que vencerlos en la oración. ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? Dice el verso 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, que no fuera él a la cruz del Calvario, que buscara el Padre otro medio posible, pero que él no fuera. Esa era la humanidad de él. Pero al final dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el hombre se rinde a la voluntad de Dios, entonces el plan de Dios se cumple. Aleluya. Si Cristo no se rendía en el Getsemaní, el plan de Dios iba a haber truncado. Cuando usted le dice, Señor, aquí estoy, yo voy a trabajar para tu obra, yo voy a serte fiel todo el tiempo de mi vida, y siempre voy a estar dispuesto para trabajar para ti. Aquí en la iglesia tenemos un hermano que él siempre se va al evangelismo a buen millón. Siempre se va. Pero hubo una oportunidad, dice, que él se quedó sin dinero para pagar el tren, porque él siempre se va en el tren y son como esos 12, no sé cuántos dólares son. ¿Cuántos son? $15 todos los domingos para ir al evangelismo. Él tiene que pagar. Entonces, ese día él dijo, no voy a poder ir porque me quedé escaso. Pero se dio cuenta de algo. Él se fue un día a caminar, no sé si era un día festivo,
y había un dinerito allí en la parte de al lado tirado. No, usted no dice que lo botó allí. Y entonces él lo agarró y dijo, entonces voy a ir a la oración. Y se dio cuenta y dijo, nunca voy a dejar de ir. Porque cuando usted busca la voluntad de Dios, es cierto que van a haber obstáculos, van a haber pruebas, pero la voluntad de Dios siempre va a triunfar si usted vence en oración y en su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén, los hermanos? Entonces Cristo en el Getsemaní, su humanidad no quería ir a la cruz del Calvario, se negaba. Pero al final dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se entregó a la voluntad de Dios. Cuando usted se entrega a la voluntad de Dios, después no se ande corcoviando. Déjese que la voluntad de Dios lo lleve. Cuando la voluntad de Dios te lleva, van a haber obstáculos, van a haber pruebas, van a haber aguijones, van a haber enfermedades. Pero la voluntad de Dios siempre te va a dar el triunfo cuando tú vayas. Amén, hermanos. Y dice el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios envía fortaleza para nuestra vida. Unas veces humanamente el diablo lo hace sentirse ridículo y dice, está solo. Todos te dejaron. Los hermanos que te mostraban fidelidad, al contrario, te dejaron. Mentira del diablo. El Señor nunca te va a dejar. Cuando tú y yo andamos en la perfecta voluntad de Dios, el Señor estará con nosotros. Amén, hermanos. Tenemos mucho que hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va por encima de lo que yo pienso. Muchas veces nosotros queremos ir a un lugar, pero el Señor tiene otros planes. Voy a darles un texto precioso ahorita. Están aquí los hermanos todavía. El Señor está con nosotros. Pero la voluntad de Dios, acuérdese que estamos estudiando la oración modelo. No voy a terminar ahora. Para que usted diga, ¿y el pastor cuándo va a terminar? Tranquilo. Vamos a estudiar la oración modelo, porque eso es lo que estamos haciendo. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, he dicho, van a haber obstáculos, van a haber pruebas, van a haber dificultades, van a haber luchas y tantas cosas van a suceder. Amén, hermanos. Miren lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 17 y versículo 16. Cuando la voluntad de Dios se va a establecer, nosotros simplemente dejémonos guiar por la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que yo les conté un testimonio de la hija de G. Ávila, que se congregaba a 1 hora de camino? Fíjense qué cosa. Y le llamó al papá y le dijo, hemos hallado una iglesia a 5 minutos de la casa. No estoy diciendo que estuviera malo congregarse a 5 minutos, si esa es la voluntad de Dios, gloria a Dios. Ustedes que viven en el área, que Dios los tiene aquí, gloria a Dios. Pero ella se estaba congregando a 1 hora de camino y tenía que viajar. Entonces la muchacha le dijo, papá le dijo, está en el testimonio de él. Papá, le dice la muchacha, hemos hallado una iglesia a 5 minutos. Y él le dijo, no me parece bien que ustedes se muden. Quédense allá, que les cueste, que ustedes puedan viajar 1 hora para que sientan el amor de Dios por congregarse. No le estoy diciendo, ustedes están aquí congregados, aquí está su iglesia, aquí está la doctrina, aquí ustedes perseveran. Pero ella se congregaba ya tan largo y empezaban. ¿Qué pasó? Ella le dijo, pero mi esposo está decidido que nos quedamos acá. Se salieron de la voluntad de Dios. A los días, a los meses, el hombre se salió del evangelio, se endemonió y le metió cantidades de puñaladas y la mató.
Cuando uno se sale de la voluntad de Dios, va a fracasar. Amén. A mí me mandó Dios a pastorear 1 hora de aquí, estoy pastoreando. Al pastor Nelson, 1 hora de allá lo ha traído a pastorear aquí. Y cualquiera puede decir, pero ¿por qué Dios no agarra a alguien por aquí? Porque Dios así trabaja. Ustedes no saben lo cerquita que yo siento ir a Westminster. Me parece que en 4 minutos estoy allá. Por el amor que yo tengo a la gente. Amén. Dice la Biblia. Aquí están ahí los hermanos. Quiero darles el versículo que yo quiero darles. Capítulo 16 del Evangelio de Hechos, en el verso 6. Ahí estamos, perdonen hermanitos. 16 y versículo 6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Se da cuenta que no solamente el diablo puede obstaculizar a una persona? Y uno agarra patadas al carro porque la llanta se picó. Mal viejo. Y el mundo se enoja y agarra la mica y hasta antes agarra el carro a golpes. Y la voluntad de Dios es que cambies la llanta. Porque allí va a pasar un transeúnte o va a pasar uno en un carro, se va a parar y es descarriado. A quitarse la vida, va con una sobredosis de droga. Y Dios te tiene allí por su voluntad para que se salte. Una vez yo estoy en un lugar, en un mall, lo fuimos con los hermanos que salimos a la hora de las 12, que vi una campaña, y le dije yo, vamos a comprarme, no sé, una bufanda, porque andaba, que no aguantaba mi garganta, y le vamos, nos vamos. Cuando estamos en el mall, ellos se fueron a una tiendita, yo me quedé por allí a un lado esperando, o fueron al baño. Cuando yo estoy en el mall, una persona se para enfrente de mí y dice, el pastor Iván Abelardo, el mismo. Aquí, siervo, sí, aquí ando, soy humano igual que usted. Porque lo miran predicar a uno por las redes sociales y le parece que es ángel. Todavía no somos ángeles, un día vamos a ser en el cielo. Y él me queda viendo y me dice, ¿me permite darle un abrazo? 2. Y nos abrazamos. Y dice a llorar, ore por mí, soy descarriado. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Que la voluntad de Dios siempre será perfecta. Dice la Biblia, están los hermanos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Aquí va. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cómo fue que Pablo fue interferido por el Espíritu? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Jonás? A Jonás no lo detuvo el diablo. No. A Jonás lo detuvo Dios. Sí, porque hay gente que dice, no, esta tormenta es del diablo, ahora mismo se va. Y hay veces estamos reprendiendo a Dios nosotros, creyendo que es el diablo. A mí me ha pasado. Una vez estoy orando por una joven. Te reprendo, Satanás, te echo fuera.
Llegó una voz rápido a mi corazón. Por eso siempre la voluntad de Dios va primero que todas las cosas. Yo tengo, hermanos, con humildad se lo digo, yo he aprendido a discernir la voz de Dios. Cuando estoy orando, poniéndole las manos a aquella muchacha gritando, llorando, oigo una voz a mi pensamiento, a mi corazón, y me dice: hijo, a mí me estás reprendiendo. Soy yo que estoy ministrándola en esta noche. Me puse a llorar. Me solté a llorar en aquella cama. Y le dije: gracias porque tú me revelaste que tú eras. Ya no es el diablo, antes fue el diablo, ahora soy yo, me dijo Dios, que le estoy ministrando. ¿Se da cuenta? Por eso es que cuando buscamos la voluntad de Dios, ¿cómo fue que Pablo fue interferido? Unos dicen que mientras la barca quería ir, un vendaval se había presentado, lo detenía. Y de repente Pablo buscaba para ir para otra ciudad con los tripulantes y pasaba lo mismo. Entonces Pablo, que conocía la voz de Dios, escuchó la voz de Dios. Se dio cuenta y vio la visión en el momento que la necesidad no era ni en Frigia, no era en aquel lugar, era en el lugar perfecto a donde estaba la necesidad para ir. Un varón macedonio estaba pidiendo y decía a Dios, no a Pablo, que les enviara a Pablo. La traducción dice en la Biblia, Dios habla hoy, que les enviara a Pablo para que les predicara, para que les ayudara y les anunciara el evangelio. ¿Se fija cómo Dios trabaja? Por eso la voluntad de Dios, amigos que nos miran por las redes sociales, nunca trates de salirte de la voluntad de Dios, vas a fracasar. El camino de Dios estará lleno de espinas, de dardos y de tantos ataques que van a haber. Pero prefiero estar aquí en la voluntad de Dios que salirme de ella. Apenas tocamos dos partes. La oración modelo. Primero, exaltar la presencia de Dios en la oración. Segundo, pedir de acuerdo a su voluntad. Si nos salimos de la voluntad de Dios, vamos a fracasar. Estamos oyendo las visitas que han venido en esta tarde. La voluntad de Dios es que tú te salves, que Cristo venga a vivir en tu corazón. Y hacer la voluntad de Dios es más que todas las cosas. Vamos a ver el último versículo que quiero tocar con ustedes. En el capítulo 7 de Mateo y versículo 21 en adelante, dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor. Acuérdense que en la iglesia tenemos de todo tipo de calibre de cristianos. Tenemos unos obedientes y unos desobedientes. Tenemos unos temerosos y unos pícaros. Por eso se resume y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acuérdate que hacer la voluntad de Dios no es lo que yo pienso, es lo que Dios dijo. Porque hay gente que cuando hace la voluntad de Dios quiere cambiar la palabra porque se trata del hermano, del primo, del tío. Y uno dice: ay, si yo lo enfrento con la verdad, mi tío va a dejar ir a la iglesia. Yo prefiero que deje de venir, pero que sea enfrentado con la verdad, porque la voluntad de Dios es que escuche la verdad. Por eso es que tenemos que ser obedientes a Dios y no desobedientes. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, en la iglesia nos descarillamos, hasta roncos salimos. Pero saliendo de aquí, ahí va el atajo de pícaros a buscar el dosito.
Una vez andaba con mi esposa, yo, porque no crean, yo también he vendido. Yo era vendedor de cositas, vendía muchas cosas, lociones, tantas cosas que yo vendí. Y andaba mi esposa, nosotros andábamos vendiendo. Había que ganarse la vida. Entonces, una vez le digo, yo vamos por la tarde a cobrarles a unos que ya sabíamos quiénes eran. Vamos, y me dijo un hermano, yo voy con ustedes. Yo, vamos, vengan, en algo me va a hacer bien que sea del culto. Y cuando llegamos allá, no les miento, hay un Dios que vive. Ahí está mi esposa, que no me deja mentir. Un hombre estaban los amigos de él sentados con coronas. No eran ni modelos, para que diga otra cosa, eran coronas. Y cuando los mira a nosotros que entramos, la mete debajo de la cama, hermanito, que mucho gusto, que Dios los bendiga. ¿Cómo les digo? Y venía del culto. Del culto. Hermano, aquel día yo les aseguro que tenía ganas hasta que la tierra se lo tragara. Analicen esto. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Somos unos finos desobedientes a Dios. Pero estamos en la iglesia. Pero estamos perdiendo el tiempo. Porque la obediencia a Dios va sobre todas las cosas. Cuando usted va a obedecer a Dios, hermanos, en la obediencia a Dios a uno hasta le toca invertir, gastar hasta dinero. Sí, te voy a dar un consejo. Nunca miras lo que tú inviertes en el reino de Dios. Nunca pienses que es pérdida. Siempre va a ser ganancia. Uno dice, no, porque me sale caro. No, porque me esto y lo otro. Pero yo he visto gente que hemos aprendido que la voluntad de Dios los ha tocado, hermano, hasta quedarnos sin nada. Pero la voluntad de Dios va sobre dinero, va sobre cosas. Por eso es que los de la prosperidad están perdidos, porque su corazón es un Dios mamón. El Dios de nosotros no es un Dios mamón. La voluntad de Dios va sobre el dinero, sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, mire, se puede perder todo, pero la voluntad de Dios siempre va a triunfar y usted va a ser bendecido. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde en esta tarde. Si hay una persona por las redes sociales que quisiera hacer la oración de pedir perdón a Dios en este momento, haz una oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón. Repítelo ahí donde estás, en tu casa, en tu carro, a donde quiera que tú nos estés mirando. Haz esta oración y: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento y te doy mi corazón, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por morir por mí. Si tú hiciste esa oración, envíanos un mensaje. Queremos saber.